Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a DAI Tecnología, el canal donde compartimos, ya sabes que, conceptos, tutoriales y tips. En el día de hoy vamos a estar introduciendo un tema que no hemos tocado aquí en el canal en los videos de Python. Vamos a estar viendo SQLite 3, que nos permitirá conectarnos con una base de datos, crearla, insertar datos en él, etc. Entonces, quiero más o menos decirles qué es lo que he estado viendo acerca de SQLite 3 y por qué se recomienda usarlo, según los que más saben del tema. Entonces, ya sabes de lo que va el video de hoy. Vamos a conectar con Python SQLite 3 y crear una base de datos. Así que ya sabes, si te interesa, vamos a empezar. Aquí tenemos ya creado un archivo .py donde hemos importado la librería SQLite 3, que vamos a estar trabajando con ella, porque según los que más saben, como les dije, es una de las mejores. Esta librería no viene ya incluida con Python, no tenemos que instalarla previamente, les voy a estar dejando por pantalla. Otras que se pueden usar en Python para trabajar con base de datos, con SQL. Entonces SQLite 3 la escogí porque según los que más saben, como les estaba diciendo, dicen que es muy buena, que tiene muchas funcionalidades, que es muy versátil, que te permite hacer muchas cosas. Entonces, bueno, probé con ella, ya tendría que probar con las otras para ver qué tan buena es. Pero bueno, la primera ventaja es que no necesitamos descargar nada previamente para usarla. Simplemente decimos import SQLite 3, como ven aquí, y suficiente. Entonces vamos a ver en el día de hoy, sin mucha complicación, cómo conectar, crear una base de datos, conectarla y hacer las operaciones básicas, el CRUD básico, ¿no? Crear, insertar, modificar y eliminar elementos de nuestra base de datos. Sin mucha complicación, solo para arribita les voy a ir mostrando lo que yo fui probando, lo que aprendí en el proceso y nada. Vamos a ver, vamos a empezar entonces creando una función que se va a llamar principal y le vamos a estar conectando las primeras cosas el primer comando básico que necesitamos. Vamos a iniciar una variable que le vamos a llamar db y vamos a igualarle SQLite 3, así tal cual, .connect, que es el método principal para conectar nuestra base de datos. Y dentro de este método le vamos a pasar como parámetros el nombre de nuestra base de datos. Almacén DB le vamos a llamar. Así se va a llamar nuestra base de datos y así vamos a hacer referencia a ella en los demás comandos que vamos a estar utilizando. Vamos a estar usando el comando execute, que es uno de los que más se usan aquí. Debe execute para pasarle entre comillas la consulta a lo que queremos que haga nuestra base de datos. En este caso vamos a estar pasándole drop porque SQLite 3 te crea como una base de datos en memoria, te queda como el espacio en memoria y para que no cuando la web va a llamar me diga, oye, esa base de datos existe, no puedes hacerlo, bueno, para que me la elimine y me la vuelva a actualizar. Entonces vamos a poner drop table if exist almacén. Entonces, ¿qué va a estar comprobando? Si la tabla existe, bueno, quítala y vuélvemela a poner con lo nuevo que te estoy pasando que sea. Ahora vamos a crear debe execute y vamos a crear la base de datos, la tabla como tal. Create table almacén. Ahora le vamos a estar pasando los campos o elementos que va a tener nuestra tabla. En este caso, en los elementos y el tipo de datos que va a contener cada uno de ellos. En este caso, a uno vamos a decirle que va a ser un texto y coma le pasamos el otro campo que va a ser i1, por ejemplo, y va a tener un entero. Entonces lo que va a contener nuestra tabla va a ser un campo con un texto y un campo con un valor. Tantos elementos yo quiera o campos yo quiera que tenga mi tabla, aquí es el momento de definírselo. Y luego hay que pasarle, cuando vamos a insertarlo, el valor. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante.
Ahora vamos a ver si ya llamamos, si llamamos a nuestro método y corremos esto, vemos cómo nos crea la base de datos almacén una vez que lo corramos. Ahí está, almacén de, ven, como lo ven ahí. Entonces vamos a empezar a insertarle elementos a nuestra base de datos y ver cómo nos los muestra. db.execute y entre comillas, como siempre, toda consulta SQL la ponemos entre comillas, insert into table. Almacén, insert into almacén, y entonces A1, T1, es decir, A1, I1, que es los valores que les definí arriba en la creación, y los valores, y es decir, ahora le voy a pasar, les estoy indicando en qué orden van a estar esos valores introducidos. Es decir, el primer elemento va a corresponder a A1 y el segundo elemento va a corresponder a I1. Si yo quisiera tener muchos más elementos, aquí tendría que poner coma, no sé cuál, no sé cuál, no sé cuál, no sé cuál, y el orden. Entonces, por coma, le separamos por coma y ponemos campo 1, que es el primer elemento, coma, el entero que le vamos a estar pasando. Ahora le voy a correr esto un poquitico rápido para que, y luego regresamos de nuevo. Y aquí modificamos los campos y se lo introducimos. Ahora el comando más importante tiene que ser db.commit, que no se nos puede olvidar donde va a guardar. Es que cada vez que hagamos una modificación en nuestra base de datos, él tiene que guardar ese valor. Vamos a crear una variable cursor donde vamos a estarle poniendo, vamos a estarle diciendo que me selecciona de la tabla. Es decir, esta variable va a pararse dentro de la tabla para leer de ella. Entonces, debe execute select todo from mi tabla almacén. Y con esto yo puedo ir leyendo mis datos de la tabla e irlos mostrando. Vamos a poner un ciclo for row, fila, en cursor, imprímeme row. Y vamos a ver. Aquí lo vemos, mírenlo aquí como nos muestra los elementos campo 1, 90, los campo 2, 80, como se los había comentado. Entonces, aquí tienen lo básico para manejar una base de datos, ¿no? Para trabajar con una base de datos con SQLite 3, pero el SQLite 3 tiene un método, una función que es interesante y es muy útil, que se llama Factory, SQLite Factory, algo así, Row Factory. Voy a mostrárselas para que vean. Lo que nos permite es crear como un objeto, crear nuestra tabla como un objeto, que hacerla que sea como un objeto, y con ella podemos recorrerla por llaves, podemos, nos da los privilegios de trabajar con un objeto. Un objeto nos da muchos privilegios. Bueno, se llama el método db, es decir, hacemos referencia a nuestra base de datos row factory y lo igualamos a SQLite 3.row, y esto vamos a ver qué nos devuelve cuando imprimimos. Solamente agregando esta línea, miren el resultado que nos da, cómo nos devuelve por cada campo un objeto. Miren cómo nos devuelve por cada campo un objeto, ¿ves? En su posición del objeto en memoria. Entonces, ya que yo pudiera recorrer cada elemento de mi fila por llave, por un nombre específico, más o menos útil.
Vamos por ejemplo, a mostrarlo, que me muestre separadamente mi objeto, su elemento 1 y el elemento 2. Vamos a verlo. Mira cómo me lo muestra. Ya no me lo muestra como una tupla, como era anteriormente, ahora me lo muestra separado. O simplemente quiero llamar a un elemento específico. Ay, me falta un paréntesis aquí. Y me muestra todos los elementos llaves que hay para hacer una búsqueda, lo que sea, no sé, eso nos puede dar mucha funcionalidad. Ahora vamos a pasar entonces a la creación del famoso CRUD y vamos a estar creando esas funciones para insertar, modificar y eliminar, porque la creación, bueno, ya la tuvimos ahí. Vamos a modificar esta función y vamos a hacer ciertas modificaciones aquí que lo van a estar viendo en pantalla, se los voy a correr rápido y luego se los voy a ir explicando, ¿ok? Bien, vamos a ver lo que estábamos haciendo aquí. Creamos la función insertar, donde le pasamos la base de datos y el elemento como tal que queremos insertar. Entonces ese elemento se lo vamos a estar pasando como un diccionario. Y como les había comentado, esta es la manera de insertarlo, como en el código que hicimos abajo. Se lo podemos pasar como tupla, como diccionario. En este caso se lo vamos a pasar como diccionario, igualando el campo A1. Como lo ven aquí, ves, A1 va a ser igual a este texto y 1 al número entero, que es lo que estoy referenciando arriba en la función insertar. Luego le voy a llamar la función mostrar para que me muestre lo que ya he insertado, que como ven usamos el formato format, usamos el cursor como lo hicimos al principio. Y bueno, lo que nos devuelve es los campos que tienen 2 puntos, el valor, como bien se lo dijimos aquí arriba con el print statement, con punto format. Vamos a ver,
como se demora mucho, 3.000 años más tarde. Aquí tenemos un error. Aquí tenemos un error. Vamos a ver dos argumentos. Creo que le dispuse una coma de más. Y aquí en el commit otro error más. Veamos. Commit debe commit. Es que me falta un paréntesis arriba. Un paréntesis arriba. Paréntesis aquí. Ahora vamos a crear las funciones que nos faltan, que es modificar y eliminar. Se los voy a estar corriendo rápido y luego regresamos para ver el código. Vamos entonces a probar cómo funcionan estos métodos. Vamos a leer los datos según lo que le pasamos arriba. Necesitamos pasarle la base de datos y el valor que voy a leer, que yo dije que era una llave. Le paso una llave, es decir, un elemento que quiero leer y me muestre los elementos que se encuentran así en la base de datos. Campo 1, por ejemplo, que me muestre el campo 1 y bueno, y que me muestre el campo, vamos a ver el método de actualizar. Vamos a poner un print, estamos actualizando los datos, que es la modificación como tal desde los elementos de la base de datos. DB y le pasamos lo que queremos cambiar, la llave que queremos modificar. La llave que queremos modificar. Campo 3 es la llave y el elemento que queremos cambiar en el campo 3, si estaba 290, ahora vamos a ponerle 5, por ejemplo. Y me lo muestre, y que me lo muestre para ver el resultado. Vamos a ver hasta ahí.
tengo al revés los elementos en la función. Estoy diciendo I1 a 1, I1 a 1 en actualizar. Y aquí le estoy pasando I1 a 1. Aquí tengo un error. Tengo que pasarle los elementos aquí, no es la llave, es el elemento. Es el elemento. Aquí tengo que modificarlo. Es llave I1 y llave A1, porque es lo que le estoy diciendo, que me actualices I1 a I1. Error fatal. Ok, ahora ver si lo que le estoy pasando. Ver si lo que le estoy pasando a 1. Bien, le estoy pasando I1 a 1. Y aquí le estoy pasando, actualizando datos, campo 3. Campo 3, 5. Ok, ya por lo menos me lo actualizó, me lo cambió, me lo modificó. Vamos entonces a eliminar un campo, que es lo que le faltaría probar la última función que hicimos. Recuerden que este código se lo voy a estar dejando en GitHub para que ustedes lo prueben y lo toqueteen y experimenten. Vamos a eliminar datos. Ay, espero que no sean aburridos, por favor. Llamamos a la función eliminar, donde le pasamos la base de datos y el campo que queremos eliminar, la llave que vamos a estar eliminando. Campo 1, se la pasamos y luego mostramos. ¿Ven? Como le pusimos la llave delete from almacén, donde la llave sea tal cosa. Vamos a mostrarlo. Y a ver qué tal. Eliminando datos y ya como ustedes ven ya no tenemos el campo 1, que ese es uno de los objetivos. Entonces de esta manera sencilla hemos visto el método CRUD con SQLite 3. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido el video, que haya podido sacar un poquito de provecho. Como ven es una cosa muy sencilla y quizás muy útil, y ya como les dije anteriormente puede utilizarse en muchos otros ambientes. Luego estaré viendo qué otros tipos de librerías porque podemos utilizar en vez de SQLite 3, qué otro tipo de librerías podríamos usar en Python para conectar con una base de datos, traer datos de ellas, leerlos, organizarlos, hacer ciertas consultas. Pero eso será un video para más adelante. Y si les gustó, déjenme un like, suscríbanse al canal si no lo han hecho y nos vemos en el siguiente. Chao.